Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, empezamos otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 182. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo les va? Hola, chicos. Hola, Ramiro. Hola, Osvaldo. ¿Cómo están? Muy bien, antes de empezar queremos mandarle un saludo especial a Cristian Sales, que nos ha mandado una canción para hoy, nos ha sugerido una canción y nos ha hecho recordar que pusiéramos las canciones en la descripción del iVoox. Así que bueno, le agradecemos mucho, le mandamos un abrazo. Y vamos a comenzar con el coronavirus. El sábado a la noche, Alberto Fernández se dirigió a la Nación nuevamente, ¿no, Osvaldo? ¿No, Daniela? Sí, Osvaldo, ¿vos lo escuchaste? Sí, escuché todo. Escuché cuando empezaron las preguntas, sobre todo. Yo escuché y cuando empezaron las preguntas, o sea que escuchamos la mitad cada uno. Podemos, comento una cosa. Yo cuando escuchaba al presidente, en un momento sentí esa desazón de decir, uy, otra vez tenemos que estar encerrados, y otra vez la misma cantaleta, y otra vez. Y después leo que la página, la tapa del diario estadounidense pone los nombres y la cantidad de muertos que tiene Estados Unidos, y de golpe tomé dimensión de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Y ahí dije, qué bueno que tenemos el presidente que tenemos, pero reconozco que por unos más que milisegundos me sentía mal, ¿no? Porque una desde el confort de la casa, del confort de estar sana y de un montón de cosas resueltas, quiere volver a la normalidad. Y en realidad me di cuenta de lo acertada la decisión cuando pude ver que lo que está pasando en Brasil y lo que está pasando en Estados Unidos. Y lo que se está diciendo en Argentina, ¿no? Los medios comunicativos masivos, para decirlo de alguna manera. Escuchémoslo al amigo Feynman el malo, ¿no? Al periodista. Y veamos en qué contexto habló Alberto anoche. Entonces es como tan evidente, que da vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Vergüenza ajena. De verdad. En estos momentos, señores, estamos gobernados por los infectólogos. Nos gobiernan los infectólogos en la República Argentina. ¿Sí o no, Doc? Estamos gobernados por ellos. Hay una junta de infectólogos. Es dictadura, te digo. ¿Qué va? Si hay una dictadura de los infectólogos. Vos sabés que algunos ya le dicen, yo no sé si se puede decir, es un chiste, ¿no? El Gran Khan, viste que así se le decía al mongol que conquistó. Claro. El Gran Khan. Está muy bien. Aparte de una gran pena, siento en este momento por ti vergüenza ajena, vergüenza ajena. O sea que es como que nosotros vendríamos a ser los gobernados por el Gran Khan, ¿no? O sea, los mongoles. O sea, un chiste totalmente fuera de lugar, un chiste absolutamente incorrecto políticamente, ¿no? Y los otros se lo festejan. Así es. Qué bárbaro, ¿no? En ese contexto tuvo que hablar Alberto Fernández, ¿no? Sabés que escuchaba, porque justamente le iba a decir, no, cuando habla del Khan es Pedro Khan, uno de los infectólogos, ¿no? Uno de los más reconocidos en el país. Y que antes de esto ya le había contestado haciendo una comparación con la educación. Dice, si la educación parece cara, prueben con la ignorancia. Y hace la comparación, dice, si la cuarentena les parece mala, prueben con la enfermedad, prueben con el coronavirus. O sea, realmente una contestación merecida. Y ya lo atacaron, aparte lo
muchos economistas que carece totalmente del más mínimo conocimiento sanitario, pero acá es casi no el que no sabe habla. Claro, bueno, que fue a lo mejor lo que me pasó a mí, ¿no? Sin haberlo escuchado a este señor Feynman. En lo interno uno deseaba que se terminara, pero realmente la realidad es la enfermedad, que es lo que está pasando en Estados Unidos, que realmente asusta, ¿no? Y nosotros decimos, qué bien que estamos acá. Es interesante también, lo que quería destacar, que la Organización Mundial de la Salud el día 22 informó el viernes, ¿no?, que está muy preocupada por el alarmante aumento de casos y muertes en la región de Sudamérica y que el centro de la epidemia podría estar ahora en Sudamérica. O sea, ya no más en Europa, está cayendo de alguna manera en Estados Unidos, pero está subiendo vertiginosamente por aquí. Los casos de Chile, los casos de Brasil, bueno, ¿no? Y en Argentina realmente estamos bastante bien, pero si nosotros pensamos en lo que es la región metropolitana de Buenos Aires, la cosa no está tan bien. O sea, eso es lo que preocupó, eso es lo que de Alberto Fernández y Larreta y Kicillof también dijeron en el anuncio de por qué la cuarentena iba a seguir hasta el día 7. Y justamente por esta región, ¿no? Algunas provincias la levantan en la cuarentena porque no hay casos. Entonces, con mucho cuidado, van a empezar a tener cada vez más flexibilización en los comercios. Córdoba tuvo que dar un paso para atrás, ¿no? Tuvo que volver un poco atrás porque también creían que estaba todo controlado y de pronto no estaba tan controlado. Es un tema muy complicado, es un tema demasiado complicado. Números en Latinoamérica son bastante preocupantes, principalmente en Brasil, ¿no?, donde ya estamos superando las 22.000 muertes. Cuando escuchen este programa supuestamente serán más, y estamos con más de 340.000 casos, y el tema principal está en la región amazónica. La región amazónica, como habíamos comentado en el programa anterior, hay aproximadamente 25.000 casos más o menos oficiales, pero un estudio realizado por la Universidad Federal de Pelotas dice que hay más de 200.000 casos. Y hay poca estructura hospitalaria. Y eso significa que haya muertes. Y fosas comunes para enterrar a las personas. O sea, una situación muy complicada. Y bombardeado por los medios de comunicación, como veíamos por Feynman, y acá en Brasil lo mismo. Acá en Brasil es exactamente lo mismo. Hay repetidores de estas teorías de la economía. El mismo Bolsonaro todo el tiempo diciendo que van a joder a la economía, que muere más gente por hambre que por coronavirus, y que también muere mucha gente por accidente de tránsito. Los mismos argumentos que se ven en Argentina se escuchan bien acá en Brasil. Me comenta una compañera que vive en Estados Unidos que también son los mismos que que circulan por Estados Unidos. O sea, parece que hay como una matriz así de los anti-cuarentena que de pronto atacan como si fuera un ejército más o menos organizado ideológicamente, ¿no? Por lo menos discursivamente. Yo creo que acá también hay un manejo de la información que es por lo menos discutible. Cuando ves que toman una serie de ejemplos, la otra vez leía en los de Argentina, que decía que el gobernador de Véneto es el mejor de Italia, la gente lo aprecia por cómo ha llevado adelante la pandemia y todo esto, y me puse a mirar que era Véneto, ¿no? Véneto es una de las regiones que tiene unos 3 millones de habitantes, creo que una cosa así, poco más, poco menos, y tiene 1.700 muertos. O sea, comparado que tiene menos de una décima parte de la población de Argentina y tiene 4 veces más fallecidos, ¿no? Decía, qué ejemplo que es Véneto. Y así se manejan, así veo, o toman el mismo ejemplo de Uruguay, que comparado con la provincia de Santa Fe, que la misma cantidad de habitantes tiene casi 7 veces más muertos que Santa Fe. Yo creo que hay un manejo bastante miserable de los datos. Sí, aparte esas comparaciones son odiosas y a veces son realmente disparatadas. Comparamos mandarinas con pomelos porque los dos son cítricos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se quería comparar Argentina con Suecia, bueno, Suecia le ha ido bastante mal. Le ha ido bastante mal para empezar. Pero además, supongamos que lo hubiera ido igual que Argentina. Argentina viene de un proceso
de crisis social muy pero muy grande, además de crisis sanitaria, donde durante 4 años se dejó sin presupuesto a todo lo que era la salud, se rebajó el ministerio, se lo llevó a la categoría de secretaría, pero no solamente ese hecho formal, el hecho también material. Los médicos de los hospitales públicos salían a pedir, por favor, lavandina y gasas. Podemos ver que la mayoría de los hospitales públicos, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, como la provincia de Buenos Aires, no tenían ni puertas a veces, no tenían ni lavandina hace 3 años atrás. Y de eso venimos. Y venimos de una población subnutrida. Venimos de una población mal alimentada. No sé si sirve comparar Suecia con Argentina, porque ellos están en un nivel socioambiental, digamos, muy pero muy superior al nuestro. Acá en Argentina, en muchos lugares no hay ni siquiera cloacas, y en muchos lados, como vimos en el programa anterior, ni siquiera agua. Ya no había agua. Claro, no había agua. Sí, Rami, lo que yo quería, lo que vos decís, me hiciste recordar o pensar que quienes dicen eso se sienten ciudadanos suecos o se sienten ciudadanos escandinavos porque tienen a lo mejor un mejor pasar económico, que es un poco lo que pasa en nuestro país, ¿no? Quien no padece no tiene empatía y empiezan a plantear las cuestiones desde los derechos individuales, la libertad ambulatoria, y empiezan a agitar la cuestión del Estado. Todo lo que he leído es en la cuestión del Estado y las libertades individuales, haciendo un contrapeso entre salud pública y libertades individuales. Muy fuerte. Me parece como que todavía, salvo que tendrían que leer todos los diarios, todas las mañanas, la cantidad de muertos que tienen otros países para entender que no hay otra solución que no sea el aislamiento social. Para mí es eso. Bueno, vamos a escuchar una canción, ¿qué les parece? Bueno. ¿Cómo se llama? Bueno, vamos a escuchar una canción que nos propone Cristian Sales, que se llama Você, y lo canta La Vida Bohème. Mi lucha más dura ha sido conmigo mismo. Vivir lo más cerca posible de lo que pienso. La vida es hermosa. Es hermosa con sus contrariedades. Porque pienso que estar vivo es un milagro. ¿Qué es vivir la vida? Es hacer lo que hacen los pájaros que cantan cada mañana cuando sale el sol. Una cosa sencilla. Si no logras la felicidad con poco, no te comas la pastilla y no vas a lograr con mucho. Avivaron el fuego y ya no puedo respirar. Tantos años ciego y ahora que estoy aquí me pregunto, ¿te molesta si canto? ¿Te molesta si canto? ¿Te molesta si canto? ¿Te molesta si canto? Dame de baja. Los narcos se alinean como astros en empresas y partidos. Código azul, ¿qué hacer? Atrapado cual minero en San José. Años malos, años buenos. Sin guardia y sin centeno. Cul-de-sac, no hay salida. ¿Es verdad o es verdad que es mentira? Yo que você vai hacer. Yo que você vai hacer. Yo que você vai fazer.
que estoy aquí, me pregunto. Y mundiales, ¿será que mi calle soy? Si mi vida son mis heridas, sean dadas, recibidas o abiertas todavía, ¿será que mis heridas soy? Quimio, boda, graduación, dictadura sin perdón, hoyos negros, nuestra vida, camino a la perdición. Noches frías y parcas, cálidas y anchas, solas unidas o solo unidas por la esperanza. Sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, toda la vida es sueño, y los sueños son... Bueno, después de escuchar La Vida Bohème, que nos sugirió nuestro oyente Cristian Sales, vamos a escucharlo al periodista Wiñaski. Hoy mi hermana Sofía fue mamá. Hoy fui tío. Está todo bien, tuvo una hija hermosa, es divina, pero la vi por WhatsApp. Y mi mamá, que es la abuela de la nena, la vio por WhatsApp. Y mi papá, que es el abuelo, lo vio por WhatsApp. ¿Está bien lo que está pasando? ¿Está bien esta cuarentena que va a ser la más larga del mundo, la de la Argentina? Hasta hoy, la más larga del mundo es la de New York. Mis hijos no vieron a su prima. Y no la van a... no sé cuándo la voy a ver. Mis abuelas no saben cuándo la van a ver. ¿Hace falta? Nació mi sobrina. Y yo no la vi, no la voy a ver, no sé cuándo la voy a ver. Ay, nació mi sobrina y no la puedo ver. Y mi abuela no la puede ver de sobrina. ¿Por qué? ¿Cuándo van a tener clase mis hijos? ¿Cuándo los voy a poder sacar? El gobernador dijo que los iba a poder sacar cuando vaya de compras. Hace nada, del anterior anuncio. Y ahora parece que está más inflexible que nunca, que hay que aislarse todavía más y más. ¿Hasta cuándo? Estoy muy enojada. Bueno, esto es un ejemplo en la mejor clase práctica de cuando una persona no toma conciencia del lugar que ocupa en un medio de comunicación y cuando no toma conciencia del lugar y de la situación que está viviendo la humanidad. Y como cualquier niño de jardín infante hace un razonamiento infantil anteponiendo lo personal a lo público. Es realmente el ejemplo típico de cualquiera sentado en su íntima convicción, que nunca te animarías a decirlo en público. Este señor, que es un comunicador, expresa una cuestión individual sin medir las consecuencias políticas que tiene. Me parece que escapó hasta la intencionalidad, porque ha sido tan irracional, tan poco responsable, tan infantil ese razonamiento, ese transmitir la nada, que realmente deja, si todos los argentinos, argentinas pensáramos igual, estaríamos todos haciendo fiestas en la calle y contagiándonos. Total, que viva la familia y vamos a ver a la sobrina, a la tía, me caso y hago el casamiento. Realmente no supera un test mínimo, de sensatez. Yo, Daniela, quisiera decirte que este es un caso aislado, pero no lo es. Porque realmente hay muchos otros casos donde nosotros vemos que, por ejemplo, gente va a hacer fiestas familiares y terminan toda la familia contagiados por el coronavirus y algunos llegan a fallecer, ¿no?
como, bueno, no vamos a decir los casos, pero hay muchos, aquí en Brasil, en Italia, en España, en Argentina. Bueno, gente fue a jugar un partido de polo en Santa Rosa en La Pampa. A ver qué parte no entendemos. Fueron a jugar un partido de polo, gente de muy, pero muy, muy pudiente. Lo que pasa es que de alguna manera nosotros estamos viviendo en una sociedad muy hedonista, y en esto yo me permito ser un poco escéptico con los que dicen que de esta pandemia vamos a salir mejores, con un individualismo tan grande, donde cualquier derecho nuestro parece que es único y es el que vale. Entonces, mi derecho de locomoción, mi derecho de ir y venir, gritan en todos lados en Brasil, sí, pero tu derecho de ir y venir es un derecho relativo. O sea, no porque vos tengas derecho de ir y venir, vas a poder anteponerlo a los derechos de las otras personas, como por ejemplo el derecho de reclamar para tener un salario digno, por ejemplo, o por otras cosas. Ay, todo el mundo tiene derecho a morir como quiere. Yo quiero salir a trabajar y si me agarro el coronavirus, que me lo agarre. Sí, vos tenés ese derecho. Vos tenés el derecho de suicidarte, pero no tenés el derecho de contagiar a los otros. Vos tenés el derecho de tirarte de arriba de un puente, pero por favor no caigas encima de ningún auto y no mates a nadie. No son nuestros derechos absolutos. Nosotros convivimos en sociedad y las otras personas también tienen derechos. Esas limitaciones me parece que en la actual sociedad que nosotros vivimos no tenemos esa noción, y Sergio Viñaski es fruto de esa sociedad. Yo calculo que él radicaliza, pero no inventa, digamos, ¿no? Yo quisiera decir que mientras te escuchaba, Ramiro, cuando yo, las pocas veces, no sé, Osvaldo, si vos lo escuchabas más seguido, escucho a este periodista, esto que dijo ahora, que realmente tiene un nivel de absurdo muy grande, responde a toda su línea editorial. Yo creo que él se maneja no con cuestiones racionales, sino se maneja realmente con la cuestión inconsciente. Entonces, por ahí arma editoriales contra Cristina que no tienen lógica, pero él habla e interpreta, saca. Y esto que dijo coronó toda su constitución, porque es un ser que es como si fuera un niño de jardín de infantes puesto a periodista, donde lo que yo quiero, donde lo que a mí me parece y donde voy a fundamentar como sea para atacar o dejar mal parada a Cristina, por ejemplo. Cada vez que lo escucho hablar de la causa Cuadernos me resulta de una manera, es la irracionalidad puesta al servicio de justificar el odio. Realmente él es eso. Digamos, es como que balancea, ¿no? No puedo ver a mi sobrina, la quiero ver a mi sobrina, no quiero que esté Cristina, bueno, voy a decir lo que sea, como sea. ¿Qué opina Cristina de la cuarentena, del COVID? No sabe nadie. Sencillamente porque no dijo nada. Nada. Es la vicepresidenta de la República. Nada. Ella es muy enojada. Cuando habla porque habla, cuando no habla porque no habla. Sí, esa es la irracionalidad absurda de un infante. Y lo que sí lo escuché en la defensa de esto, tener un acto, como bien vos decís, como de niño, ¿no? Porque ahora se puso a la defensiva y dice que, por lo que dijo, muchos lo han tratado de mala manera, dice, lo hacen porque soy judío y gordo. Y eso qué tiene que ver con lo que dice. Nadie le dijo que era judío y gordo, lo que le dijo que dijo una boludez nada más, no sé, o sea, la verdad que él pone esa frase, lo que dijeron los dos. Y aparte una cosa que yo al principio, un poco como decía Ramiro, al principio me pareció que íbamos a salir mejores de la pandemia. Yo tenía esa idea ingenua de que me veía mejor. Y después me puse a ver quiénes son los que ganaron con esta situación del coronavirus. Y me di cuenta que los ricos cada vez son más ricos y los pobres y la clase media, que sea, cada vez más pobre. Pues los ricos cada vez están más ricos y los pobres cada día son más pobres. Y el motivo todo el mundo ya lo sabe, lo de arriba sube, lo de abajo cae. Porque ¿quién es el que ganó? Ganó el de Mercado Libre, Galperín, que cada vez factura más. Ganó el dueño de Google, que ya era millonario de antes, el dueño de Facebook, el dueño de todos estos grupos de información que lo que hacen es sacarlo la información a nosotros y los demás somos cada vez más pobres. Entonces ahí me di cuenta que en realidad yo creo que no vamos a salir mejores, vamos a salir pobres nomás. El motivo todo el mundo ya lo sabe, lo de arriba sube, lo de abajo cae. Bueno, vamos a hablar de una noticia positiva, una adentro.
Y viene de Brasil y tiene que ver con Lula da Silva, por suerte, y tiene que ver un poco también con lo que era el lawfare. Por unanimidad, el Tribunal Regional Federal 3 rechazó la denuncia de la Lava Jato contra Lula, porque ellos decían que la Odebrecht le pagaba una especie de mensualidad al hermano, a Frei Chico, y indirectamente a Lula, ¿no? Y bueno, no se han encontrado elementos, ¿no? Esto ha sido simplemente otra de las cosas que arma la Lava Jato con su escasez y pobreza probatoria. Por unanimidad rechazaron, después de mucho tiempo, claro, porque también estamos en esa historia, ¿no? Las causas se mantienen y mientras se mantienen el imputado que está en vilo, ¿no? Entonces parece que tiene una especie de espada de Damocles. Por lo menos ya es un principio de justicia para Lula, ¿no? Pero es muy importante esto que nos estás comentando, Ramiro. Sí, esto ocurrió el día 18, el 18 de mayo, sí. Lo que pasa es que por ahí... Acá en Rosario, en Argentina, no tuvo. ¿Vos lo leíste, Osvaldo? No tuvo mucha difusión. Y ya que estamos hablando de Lula, no podemos dejar de reconocer que nuestra querida Universidad Nacional de Rosario le ha dado el premio honoris causa a Lula, ¿no? Yo me quedé sin palabras, no sabía. Contá, no, la verdad que no lo sabía. Bueno, sí, se la entregaron entonces el jueves 21, el 13º título honoris causa que recibe Lula, y el motivo fue por el reconocimiento por haber sacado tantos millones de pesos. Ha sido muy reconocido, tanto él como Dilma Rousseff, principalmente con la creación de las universidades federales y también con algunos programas que significaron para los jóvenes de Brasil una gran oportunidad, ¿no? Como por ejemplo el ProUni, que el estreito, que después lo pagan al terminar, pero con mucha facilidad, que no tenía acceso a las universidades, por lo menos puede estudiar en una universidad privada. Me parece un muy buen reconocimiento, ¿no les parece? Y bueno, a nosotros nos da orgullo porque es nuestra universidad. Así es. Bueno, y vamos a escuchar un tema entonces de Dani De Vita. ¿Quién fue el que derrocó a Celaya en Honduras? ¿Cuántas veces repudiaste a viva voz la dictadura? ¿Cuántas veces viste en tapa Peña Nieto y en su etapa publicaste en tu Facebook algo sobre Ayotzinapa? ¿Cuántas veces viste en Twitter comentarios sobre Haití, fotos de sus hospitales o del hambre en su país? ¿Te da horror cómo asesinan a aborígenes en Chile? ¿O en Argentina y los despidos que son miles? No, somos parte del arte del fraude. Te dicen con que indignarte, aguarden. Si el problema no es el yugo, es Maduro, el más duro, peligro cuando madrugo. Es la inyección del odio que brota desde el podio, del que habla demasiado pero no nombra el petróleo. Un periodista hablando, llorando, gritando dictadura y facturando lo que los yanquis quieran. Los yanquis tienen, si no lo tienen, no, toman rehenes. Y ahí está el pueblo sufriendo el bloqueo vil, la amenaza militar y la civil, la débil maniobra subterránea. Confiscan el dinero, después para los medios mandan lotes con fideos. Ayuda humanitaria sin sin precedentes. Ridículo como Guaidó jugando al presidente. Prostituto no es el que vende su cuerpo, prostituto es el artista que se presta para esto. Montana Montaneria, Diego Torres en tarima. Vergüenza de que salgan estos tipos de Argentina, lamiendo el culo del imperio y de la elite. Por suerte existen serios, mi respeto a la Versuit como siempre. Inocentes sufren más, inocentes como Lula, como Amado y Jorge Glass. América Latina está en pugna, y si cae Venezuela se van a llenar las urnas. Y no de votos, no, de cenizas, de votos de la parca relucen una sonrisa. Lo dijo Evo, en Norteamérica no hay golpes, porque no hay embajada americana que los monte, confronten. Lo sentimos por el norte, el sol salió en el sur y vamos para el horizonte. No se la van a llevar de arriba, nunca es eterna una mentira. La cuerda tensa, tiran y tiran, orgullos Venezuela, miran y miran. No se la van a llevar de arriba, nunca es eterna una mentira. La cuerda tensa, tiran y tiran, la casa no está en venta, se me retiran, se derretiran, el alquitrán hirviendo en el asfalto en que desfilan. Esas familias que son ejemplo,
que cuidan a la patria como un templo y se desploman esos intentos. Ya no hay colonia, el perfume huele a gloria y la carroña en su lamento no puede y agradezco cada sacrificio de cada compatriota que no cede ante el desquicio del que quiere tragarse hasta el último resquicio de riqueza y que ambiciona lo que está bajo del piso. Qué mal que hizo los cálculos el pato Donald, qué feo es verlo como desentona en zonas que cree conocer, acostumbrado al monopolio. No entiende que haya gente que no se vende al demonio, que Venezuela tiene el más preciado patrimonio, más pelotas que coltán y más ovarios que petróleo. Y ya está harto de tanta pantomima, de ver tantos que vacilan, tantos kilas que se alquilan. Se dilatan las pupilas, se delatan las usinas imperiales que cocinan esos golpes que no atinan. Que se siente ver al mestizo y al indígena en una posición que no reflejan tus películas, mirándote de frente sin miedo ni súplicas y sin más dirección que la que surge de su rúbrica. Le duele no le den al que nos pide, sepan que hoy más que nunca Chávez vive. Pibe, deja de repetir el discurso de CNN, ese nene sin cenas por necesidad de quienes retienen cargamentos con el sustento que viene, con los medicamentos y alimentos que contienen. Yo me retuerzo, sí, hago un esfuerzo por no vomitar al verlos pidiendo refuerzos. Es como en el colegio ver un niño como escuerzo, besando los nudillos del que le robó el almuerzo. Algunos piden guerra, yo pido paz. Algunos quieren sangre, no quiero más. Algunos se incomodan, que se acomoden. Venezuela quiere patria y con la patria no se jode. No se la van a llevar de arriba, nunca es eterna una mentira. La cuerda tensa, miran y tiran, orgullos Venezuela, miran y miran. No se la van a llevar de arriba, nunca es eterna una mentira. La cuerda tensa, miran y tiran, la casa no está en venta, se me retiran. Estados Unidos, el adalid de la paz, desparramando amor por el mundo, como hizo en Libia e Irak, con sus bombas atómicas que promueven la tolerancia y sus mecanismos de tortura y exterminio que llevan la cultura y las artes por doquier. Barras y estrellas que liberan a los pueblos a través del endeudamiento y su golpe de estado que consolidan la democracia en este bendito planeta. El apagón del tío Sam trae luz sobre las tinieblas de la soberanía popular. Tiran y tiran de la cuerda. Vamos una vez más. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, después de escucharlo a Dani De Vita, vamos a la parte principal del programa. Vamos a hablar de un juicio histórico, ¿no es verdad, Daniela? Tiene que ver con la historia, yo creo que la historia de nuestro país, ¿no? Que son los juicios de lesa humanidad y las condenas que salen después de 40 años. El diario La Capital publica el día jueves una nota muy buena firmada por Laura Vilches, vamos a nombrarla, la periodista. Uh-huh. Y ella hace todo un raconto de la historia, pero en lo concreto esta sentencia que por primera vez condena a 2 represores a la pena de prisión perpetua por delitos sexuales. Y es la primera vez que en Rosario hay un antecedente en Mar del Plata, pero es la primera vez que se visibiliza la violencia sexual a las víctimas del terrorismo de Estado. Después de la deliberación llevada a cabo, como lo disponen los artículos 396 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, en forma definitiva y por mayoría el tribunal falla. Primero, calificar los delitos que aquí se juzgan como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio. Segundo, condenar a José Rubén Lofiego a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por el concurso de 2 o más personas y por ser el imputado el encargado de la guarda de aquellas, en perjuicio de Adriana María Beade. D. Privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público. Bien, fueron condenados entonces José Rubén Lofiego y Mario Alfredo Marcote. Sí, y bueno, no se terminó de escuchar en el audio, pero las querellantes
las dos mujeres que persistieron en seguir adelante con la querella, la nombraron a Beade y la otra es Estela Hernández. Y lo importante, lo que queríamos traerle a la gente, como desde mi lugar, ¿no? De que el discurso y el planteo feminista me hizo ver las cosas desde, como dicen, con los anteojos violetas o diferentes, como cuando jura, Estela hace un juramento muy conmovedor. Dice: yo quiero jurar por la lucha de las mujeres, las de ayer, las de hoy y las de siempre. Por eso quiero jurar. Cómo se ha permeado el discurso y cómo ha logrado sensibilizar y tener una mirada diferente en relación a estos delitos que invisibilizaron la cuestión de la violencia sexual hacia las mujeres, ¿no? Esto es una vieja causa, es histórica, la causa FESET 3 y FESET 4. Estas audiencias se suscitaron en septiembre del año 2018 y ahora sale la sentencia, ¿no? Una de las querellantes, que se llama Estela, era gremialista, dirigente del Sindicato de Prensa de Rosario, trabajó también en el diario La Capital, ex militante peronista, secuestrada y torturada con solo 18 años. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados, no les robes la esperanza, dales la razón y importante cómo las mujeres, en testimoniales que hacían en las denuncias, ellas contaban lo que habían vivido, pero o los jueces no las escuchaban o no lo tomaban en cuenta, o lo metían todo como siempre me parece que se metió todo en la misma bolsa, ¿no? Y hoy, desde una mirada diferente, se entiende de que no es todo lo mismo, ¿no? Si bien se reconoce que los varones también sufrieron violaciones y también sufrieron ataques a la integridad sexual, no es que... Principalmente cuando eran judíos también, ¿no? Y bueno, y no pensemos cuando eran homosexuales, ¿no? Imagínate. Los homosexuales sufrieron muchísimo también. Sin embargo, las mujeres fueron las más violentadas por delitos sexuales, y ese dato, desde lo numérico, histórico, legal y subjetivo, tiene causas y efectos hasta la actualidad. Estela y Adriana sufrieron cautiverio y suplicios como otras 2.000 personas en el Centro Clandestino de Detención Servicios de Informaciones, que funcionó durante la última dictadura militar en el pleno microcentro de Rosario. Queda en Dorrego y Santa Fe, ¿no? Las declaraciones testimoniales de Estela y Adriana tienen muchos puntos en común. Ambas víctimas contaron entre malditas y dolorosas lagunas cómo fueron raptadas, vendadas, picaneadas, golpeadas, encapuchadas, manoseadas, desnudadas, violadas y humilladas con interrogatorios obscenos que sus represores festejaban a carcajadas. Relataron de manera entrecortada que tomaron agua de un asqueroso inodoro, casi se amigaron con las ratas y vieron a compañeros y compañeras sufrir por violaciones reiteradas, tortura, el dolor de sus rotos desfigurados y la enfermedad. Y en ese momento yo creo que las personas que no se quedaron quietas, yo les reconozco una profunda fe en la justicia, porque vos imaginate quien tomaba declaraciones en esos años, quien prestaba socorro a las familiares, digamos en la nada jurídica, sin saber cuándo iban a obtener un resultado. A esas personas les debemos el Estado de Derecho. Sin esas personas esto no existiría. En esa profunda fe que tuvo esta gente y en ese trabajo que se puso a cuestas
pudimos llegar y salir adelante. En virtud de eso, le hicimos una charla, una pequeña entrevista a la doctora Cabrera Hansen, a Olga Cabrera Hansen, quien en los primeros tiempos estuvo detenida, ella nos va a contar ahora, y fue una de las primeras, tomaba las declaraciones, tomaba las testimoniales y se presentaba en los tribunales a hacer las denuncias, en la justicia provincial en ese momento, y después pasó la causa pasó finalmente a la justicia federal, que termina en esto. Bueno, escuchémosla entonces, Daniela. Bueno, le estamos haciendo la entrevista a la doctora Olga Cabrera Hansen. Olga, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Olga, vamos a ir por lo primero. Contame en qué periodo estuviste detenida y dónde. Contame a quién conociste, cómo fue la cosa. Sí, estuve detenida desde octubre del 76 hasta todo el 77 y a fines del 78, donde salí. Estuve en el Servicio de Informaciones, que era un lugar de detención en la jefatura, en la vieja jefatura, en la esquina de Dorrego y San Lorenzo. Ese era el Servicio de Informaciones. Estuve ahí 10 meses, 11 meses, en un sótano. Y después me trasladaron junto con otras compañeras, más o menos 20 éramos, en un Hércules, en un avión, a Buenos Aires. Había traslados periódicos, ¿no? Y ahí pasé el resto en Devoto, en la cárcel de Devoto. ¿Conociste a Estela? Sí, la conocí acá en Rosario. Cuando la detuvieron, no. Unos días después, cuando pasó del momento más álgido, que era al principio, cuando llegó, a estar con las demás compañeras. Sí, la conocí, era jovencita, tenía 17, 18. No tendría 18 años todavía. ¿Y vos cuántos años tenías? 40. 40. ¿Y conociste a los que están ahora condenados? Sí. ¿A Marcote? Sí. Y a Lofiego también. ¿Los viste ahí adentro? Sí. A Lofiego no lo vi porque cuando nos subían, porque yo estaba en un sótano, como dije. Si me subían para declarar o qué sé yo, nos tapaban los ojos, pero yo lo vi a Lofiego. Era un individuo que escribía muy rápido a máquina, porque me acuerdo que yo estaba sentada abajo de la máquina, de la mesa donde estaba él. Tenía a su cargo toda la administración del Servicio de Informaciones, se lo tomaba muy en serio las funciones. Trabajaba día y noche. Trabajar significaba torturar, pero después de la tortura, si obtenía algún dato, administrativamente pasaba el resumen o el informe que él había obtenido. No podemos decir que ninguna declaración, por supuesto, espontánea, pero contestaba a los oficios, algunos que le requerían los jueces. Sí, un tipo muy capaz era, muy sádico también. Había sido estudiante de medicina. Bueno, escuchemos algo de música y después seguimos escuchando la entrevista. ¿Qué les parece? ¿Vamos? Vamos. ¿Qué podemos escuchar, Daniela? Hoy bailaré de León Gieco. Hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies, aunque se cuelgue con sus garras de mi piel todo este mundo de sol y sombras. La vida a veces me lastima.
de este ropaje que no hizo más que endurecernos como piedra. Hoy bailaré sin importarme nada, nada de ayer, sin pretender del mañana tener algún camino señalado. Hoy bailaré sin mi presente y sin pasado también, sin bienvenidas, sin adioses, sin ser alguien que a cuatro vientos diga por qué atraco sueños solitarios. Hoy bailaré amena todo lo que pase en el resto de este mundo. A veces hermoso y otras veces demente, que no busca estar libre de armas, sino hacer guerras convenientes. Donde un Nobel de la Paz está obligado más que a celebrar la vida, festejar la muerte. Hoy bailaré amena todo lo que pase en el resto de este mundo. Hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies, aunque se cuelgue con sus garras de mi piel todo este mundo de sol y sombras. Por este mundo de sol y sombras, Hasta que se conviertan en polvo mis pies. Olga, contame cuándo saliste, en qué año saliste de Devoto y qué pasó a partir de ese momento. Bueno, a fines del 78 salí de Devoto, me trajeron hasta acá al comando donde nos dieron un discurso y bueno, quedé en libertad. Salí en realidad con un compromiso muy profundo, hondo, de tener que hacer algo para que la situación de las compañeras que quedaban se conozca y de todo lo que sucedía se conozca, para colaborar para el esclarecimiento de la verdad, de lo que se ignoraba, de lo que se tapaba. Y fui a la Asamblea por los Derechos Humanos, que estaba entonces en la calle Corrientes. Y ahí entré y coincidió que estaba trabajando ahí en los asuntos propios de la Asamblea Delia Rodríguez Araya. Y vi que no lograban nada, porque era nada más que la presentación de habeas corpus, y que los familiares de los detenidos desaparecidos venían todos los días, a cada rato, a preguntar si había noticias y nunca había noticias. Y Delia me dio, digamos, bueno, vos dice, cuando estés en condiciones de hablar, decime. Me llevó 2 o 3 días poder hablar, pero hubo una circunstancia desencadenante. Vi 2 muchachas rubias, hermanas venían del brazo, para saber de una tercera hermana que estaba desaparecida, que no encontraban. Y yo supe quién era y todo, y ellas no sabían nada de lo que había sucedido con la hermana. Marisol Pérez se llama la desaparecida. Entonces le digo, ¿tu hermana sufría de los riñones? Sí, dice, ¿cómo sabes? Entonces ahí empieza a desarmar un ovillo que le digo, mira, yo no estuve directamente con ella, pero estuvo fulana y fulana, que están en Buenos Aires, María Inés Luchetti, etc. Fueron a buscarlas, yo les pude dar los datos, que estaban en libertad, por supuesto, no, ellas si no podían entrar en Devoto.
Y ahí se armó todo, empieza una serie de cosas, de circunstancias así concatenadas, hechos. Ellas terminan, después de años de trámite, terminan descubriendo dónde estaba enterrada la hermana. Bueno, y así inmediatamente vinieron las de Buenos Aires a María Inés, por ejemplo, se vino derecho con la suegra a reportar su testimonio y empezaron a venir una tras otra, una llamaba a otra y así. Después vinieron los varones también, que por el hecho nomás de la circunstancia pero administrativa, nada más estaban separados de las mujeres, digamos. Pero después fue una sucesión de compañeros y todos declaraban. Y tomábamos declaración, interesante, porque primero había una sola máquina de escribir, era la época de la máquina de escribir, ¿no? Y éramos 2 o 3 personas. Y de pronto empezó a venir más gente también a colaborar, pero para tomar testimonio, porque no nos alcanzaba de toda la gente que venía a denunciar. Por ejemplo, venían empleados bancarios. Cuando salían del banco venían a trabajar a tomar testimonio a la asamblea. Y en vez de una máquina después tuvimos 3, 4, 5, no sé cuántas había, pero se multiplicó tremendamente eso. ¿Y cuál era la forma de trabajar? Tomábamos por triplicado. Uno quedaba en la asamblea, uno llevaba el denunciante y otro se iba al día siguiente de la declaración, se iba al tribunal acompañando al denunciante y en el fuero provincial, en ese entonces, en instrucción, se concurría al juzgado de turno y tomaban la denuncia. Ahí también se desató judicialmente toda una serie de cosas. Empezamos en la 10ª y eran tantas las excusaciones, las inhibiciones, todos se lo querían sacar de encima el asunto. Eran jueces del proceso, que estaban ahí en el proceso. Tenían miedo los jueces. Estoy hablando del año 79, 80, 81. Todavía estaban los militares. Y entonces así dábamos la vuelta de todos los juzgados de instrucción. Y quedaron casi todos radicados en la 10ª, en lo de Fermoselle, Martínez Fermoselle, que fue ahí después donde se roba gran mayoría de todo el material, la policía, ¿no? Un fin de semana, que se asaltó a los tribunales y se llevaron todo lo que estábamos acumulando. Bueno, tomamos medidas de prueba, fuimos a reconocer lugares, se tomaron testimonios. Al principio fracasaban algunas medidas, porque había gente de adentro del tribunal que avisaba. Se ve que o era el mismo juez o alguno del juzgado que sabía. Entonces, con Delia optamos por, una vez que estábamos adentro del auto, con el sumariante, con todo, que íbamos a hacer la diligencia, ahí le decíamos al que manejaba la dirección, nunca antes. Y así pudimos sorprender y encontrar algunas cosas, bastantes. Encontramos documental, encontramos incluso armas. Bueno, eso en general. fue que se caratularon las causas en ese momento? Y eran el actor, el denunciante contra FECE y compañías, ¿no? O sea, la primer causa que se fue hace contra FECE. Fuiste vos, Gabriela Hansen. Sí, contra FECE. Y después se extendió a los del ejército, contra Galtieri, contra los comandantes del segundo cuerpo. Y ya cuando ya se dice así, después pasó al juzgado federal. Y en ese momento, ¿vos qué esperabas de la justicia? No esperaba gran cosa, me parece, no me acuerdo bien, pero me llevaba toda una movida interior que no podía dejar de hacerlo. ¿Entendés? Ignoraba qué destino iban a tener estas cosas. ¿Te imaginabas alguna condena? No, por el momento no me la imaginaba.
y no me imaginaba la dimensión que iba a tomar estas cosas. Quizás donde tuve más cabal a través de los años, ¿no? Me di cuenta lo inmenso que fue ese trabajo fue cuando en la época del kirchnerismo, cuando entra Néstor. ¿Por qué? Y porque le da amplias facultades a los jueces. Los jueces se avienen ellos mismos a tramitar las causas porque la Corte anula las leyes de tapón, digamos, tapones, de obediencia debida, de punto final, de el indulto, todo lo que habían trabado las cuestiones. Porque en un periodo más o menos grande, desde el menemato, lo único que se podía tramitar era el secuestro de niños, la desaparición de los niños. Los 40 años, ¿te parece que es que la justicia se ha readecuado a nuevos términos? Sí, porque la justicia no te creas que es muy independiente. Durante el kirchnerismo sí. Después con Macri hubo como un enfriamiento de las causas, ¿no? Así todo, no, la asamblea siguió trabajando, yo por supuesto me retiré, pero se trabajaron muy lentamente hasta que ahora siguieron las resoluciones y hasta que ahora sigue la última sentencia creo que son 5 condenas perpetuas. Una pregunta, en esa época las violaciones a las mujeres, todas las circunstancias de las mujeres, ¿cómo las vivían? ¿Cómo se sentían? Eso es muy común. Eso se da, me parece que en toda la bestialidad de las represiones, ¿no? Eso se da en las guerras también. Una forma de destruir al enemigo es violando a la mujer también. En las ocupaciones. Pero sobre todo ahí era no solamente Estela, casi todas. ¿Por qué te parece que en el primer momento no se tomaron en cuenta como delito? Eso es algo como atávico, no sé cómo decirte, porque no se tomaron en cuenta. Quizá tampoco se los mencionó, vamos a ser claros, no. A lo mejor las compañeras lo decían, pero no, los jueces no lo atendían, o no lo decían ellas tampoco. ¿Existía pudor? Sí, después no, porque esto es una evolución, la causa misma es una evolución. Se tardó en tomar idea de la magnitud del genocidio, del atropello que significó eso. ¿Y te parece que los jueces nuevos, los que salen ahora a dictar sentencia, tienen conocimiento de la historia? ¿Lo hacen con una perspectiva histórica o también hay alguna cuestión oportunista? No, algunos creo que sí. Ahí en el juzgado federal creo que sí. Dejaron hace mucho, desde el comienzo prácticamente, los jueces de la provincia desaparecieron, digamos, de atender estos asuntos, ¿no? Quedó en manos de la justicia federal y algunos sí, otros no. Qué buena nota, Daniela, la verdad, realmente dicen cosas que no se habían escuchado mucho, sobre todo cosas que pasaron acá en Rosario. A veces uno está más acostumbrado a escuchar cosas que pasaron en otros lugares. Bien, le agradecemos a Olga y le invitamos a escuchar nuestro programa de ahora en adelante. Infinitas gracias a Olga por la nota y principalmente por 40 años de lucha. Toda una historia de vida realmente impactante, muy conmovedora, sí. Sí. Bueno, hemos llegado al final, señores. Vamos a tener que quedarnos por aquí. Recordamos que este programa se transmite los martes a las 18 horas por la radio Las Voces del Muro. Que nos pueden seguir en las redes sociales Facebook y Twitter como Café Mercosur. Y los programas anteriores los pueden escuchar por iVoox y por iTunes, ¿no es cierto, Ramiro? Y por Spotify también, Daniela. Bueno, hasta la próxima, señores. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima.